Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez. Hoy es 29 de octubre del 2024 y tenemos noticias de último minuto. La primera es que, sorpresa, en la bancada del Senado del PRI le renuncia una senadora el día de hoy y hace más grande la mayoría calificada de Morena allí en el Senado. Esto es un golpazo a Alejandro Moreno porque, bueno, poco a poco se va reduciendo su bancada y así vamos a ver, también se fue uno del PAN. En fin, vemos ahí la operación de Adán Augusto. Vamos a hablar también mucho de Ciro Gómez Leiva, que se encuentra enloquecido allá en España, ¿no? Y bueno, incluso señala que desde su escondite critica a Obrador, que está en un escondite, algo verdaderamente extremo. Y por cierto, también empezaron a salir las primeras listas de el famoso comité de evaluación. Los abogados que van a elegir a los candidatos a los ministros, jueces y magistrados, cuando menos del Poder Judicial, del Poder Legislativo, vamos a ver los nombres. Y vamos a arrancar hoy de manera sorpresiva, hace unos minutos, Cintia López Castro, senadora o senadora del PRI, anuncia su renuncia a este partido. Todo después de que hace unos días se ausentó en la votación para la llamada reforma de supremacía constitucional en el Senado. Vamos a escuchar. Y le agradezco al PRI que hay movilidad social en el PRI. Y hubo espacios para la gente que vinimos del esfuerzo y no del privilegio, como decía Colosio. Y fue el PRI quien me abrió la oportunidad sin venir de familia política. Y eso se lo voy a agradecer siempre. Ese PRI por el que tantos años he luchado ya no existe. Lamento de todo corazón hoy ya no encontrar ese mismo partido en el que milité. Un partido que combatía las desigualdades, un PRI que hacía mucha labor social, un PRI que estaba con la gente, un PRI que estaba con el pueblo, un PRI de instituciones, un PRI donde cabía la disidencia, un PRI donde había diferentes corrientes. Hoy decido dejar de formar parte por las diferencias con la dirigencia actual. Y se va. Es interesante porque esta senadora se hizo muy famosa, incluso hizo un video hace unos días, precisamente porque cuando se votó la llamada reforma de supremacía constitucional, pasó algo. Morena le falló la mayoría calificada. Ricardo Sheffield, por alguna circunstancia, él dice que es una cuestión personal. Allá en León no se lo creen, pero no lo tengo muy claro. Aún así, falla la votación. Quedan 85 senadores insuficientes para la mayoría calificada. Y bueno, esta senadora no llega a la votación. Entonces, faltan dos. Ricardo Sheffield de Morena, Cintia López Castro del PRI. Y con eso, entonces con 85 votos, se crea la mayoría calificada y se aprueba la reforma de supremacía constitucional. Y entonces en aquel momento evidentemente hubo un montón de, denuncias desde Movimiento Ciudadano, el PAN, el propio PRI, de que esta señora pues había traicionado al partido. Y pues sí, pues ¿qué quieren que le diga? Pues sí, la verdad es que estaba en la sesión y después por alguna circunstancia no llega. O sea, este día incluso ella misma se grabó y toda la cosa, que vamos a ir en contra de la reforma y todos los rollos que se echan después los priistas. No llega, no vota, ¡pum! Entonces vienen los reclamos y ahora viene la renuncia. ¿Qué es lo que yo creo que está pasando? Ya lo había comentado hace un rato Manuel Velasco y el propio Noroña. Hay un montón de senadores de Morena, ¿no? O sea, bueno, no un montón, pero varias negociaciones que hizo Adán Augusto para precisamente jalarse a la bancada de Morena o cuando vamos a tener la mayoría calificada. No están en la bancada, pero pueden estar en el verde. Esa senadora sin problema puede llegar al verde. Y en ese sentido, pero como vino esa presión muy fuerte de la reforma judicial, y acuérdense, casi amenazaban de golpear. Bueno, pues muchos de ellos como que se aguantaron un poco. Pero ahorita ya se están empezando a ir. Ya se está empezando a cumplir esos acuerdos. Es lo que yo creo, ¿no? Entonces, esta señora, pues ya estaba telegrafiado que se iba a ir. Se aguantó un poquito. Ya es el momento de dar el salto y da el salto. Y lo cierto es que Alito es el segundo senador que pierde, porque Manlio Fabio Beltrones también se salió de su bancada. Bueno, ahí Alito expulsó a Manlio Fabio, ¿no? Pero pues la bancada se hace pequeñita. Y la verdad es que pierden, como lo vemos también, prerrogativas, dinero, cash, porque por cada uno de estos senadores cobra Alito y se va.
Bueno, hoy también renuncia un ministro. Cuando menos en este momento que estoy haciendo el video sale la primera carta de lo que ya se comentaba de un ministro que van a renunciar 8 ministros. Esta es la primera carta de renuncia del ministro, de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro facturero, que estuvo en Harvard y que se burló de la reforma judicial, ¿se acuerdan? Y es interesante porque dice algo que, bueno, la verdad es que no me gusta mucho. ¿Qué dice lo siguiente? El 27 de noviembre de 2012 acepté la distinción de servir como ministro de la Suprema Corte. Desde el principio sabía que ser juez constitucional implicaba algo más que interpretar textos legales. Implicaba mantener viva la promesa de justicia en un Estado democrático. La Constitución, al igual que el derecho, no es solo un conjunto de normas, sino una estructura de principios destinada a proteger a todos, especialmente a quienes carecen de voz o respaldo popular, ¿sí? Como por ejemplo los factureros o Salinas Pliego. Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorte el mandato para el cual fui investido. Se me presentan 2 opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado por un cargo que dependa del apoyo popular. Si en mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor por la que siempre me siento más apto, donde la función no consiste, ojo, en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan. Aquí dice que no es un juez del pueblo, literal, ¿no? Un juez de las oligarquías. Por ello he decidido presentar mi renuncia. Lo hago dentro del plazo establecido en el 7º transitorio de la reforma, no por haber descubierto en mí una vocación repentina por la puntualidad, sino porque la norma es clara. Si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del 3er párrafo del artículo 98 de la Constitución, que exige causa grave para justificar una renuncia extemporánea. No, es falso. Está renunciando para llevarse la pensión dorada. Y aunque podría improvisar una tragedia menor para cumplir con esa formalidad, la verdad es que no poseo tal causa grave. Repito, es falso. Se renuncia para llevarse su billete. Es necesario subrayar que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma, la que se va a debatir. Procedo conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente. Pero como tantas cosas en el derecho, esa presunción es provisional, frágil y tal vez destinada a desaparecer cuando la Corte emita su juicio final. Hasta entonces seguiré las reglas vigentes. O sea, ¿qué está diciendo en otras palabras? Que si echan atrás la reforma constitucional, como es lo que pretenden hacer el jueves, entonces él pues quita su renuncia, vamos a llamarle así, ¿no? O sea, él dice, no, que siempre no renuncio. Bueno, por respeto a la Constitución que juré defender, mi renuncia surtirá efecto el 31 de agosto del 2025. Hasta ese día continuaré cumpliendo mis responsabilidades con la misma integridad que he intentado mantener desde el primer día en este cargo. Renuncio no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el cargo. El único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable solo libre. Dios mío, me pregunto si se creen todas estas mentiras. Pero bueno, ahí avisa, ¿no? Que de todos modos esta renuncia va a ser temporal hasta que la declaren el juez inconstitucional. En otro tema, fíjense que Ciro Gómez Leiva totalmente enloquecido desde España. 2 cosas. Primero, escribe una editorial. Un proyecto que esta mañana aquí en este espacio el ex presidente de la Suprema Corte. Una editorial en donde señala Ciro Gómez Leiva y critica que Obrador está un mes en su escondite. Y curiosamente el que está escondido es él. De hecho, quizá entre tanta distracción por los temas de la violencia de Sinaloa, de las reformas al poder judicial, de esta supremacía constitucional, pues se nos pasó un poco de largo que aquel señor del que hablábamos todos los días, yo solo lo menciono como él, pues lleva un mes en algún escondite. Suponemos que en su finca, de días húmedos y bochornosos según el meteorológico, pero pues nadie lo ha visto, no hay una imagen, no hay una declaración suya, no hay un post, y hoy se estarían cumpliendo 4 semanas, prácticamente un mes de que dejó el cargo. Lo habíamos comentado aquí, yo era de los que a contracorriente, Manuel, decía que quizá lo menos dañino para él sería esconderse, replegarse. Vamos a ver, por lo pronto se está cumpliendo un mes. ¿Cómo lo dice? Es que es increíble que diga eso cuando el que está escondido es él, está en el escondite, ¿no? Hoy escribe también en su columna. Bueno, ni siquiera es una columna, es como que un cacho de texto. Pero vean lo que escribe. Para quíjale, el clasismo de la derecha del español ya le salió. ¿Por qué tu silencio? Le pregunta al ministro Pérez Dayán. ¿Por qué ha optado, dice, por no darnos motivos de polémica? Responde Parco.
puede ser que eso sea lo inteligente para este pelotón, está hablando de los ministros, que a la vista de muchos, supongo lo saben, es la última línea de defensa de una civilización. Ahora sucede que los ministros de la Corte son los que defienden la civilización ante la barbarie de los chairos, bárbaros, no saben, ignorantes, salvajes, que llegan a destruir este ilustrado poder judicial. La última línea de defensa de la civilización. ¿En serio, Ciro? ¿En serio? La verdad es que es tremendo. Y por cierto, bueno, pues el día de hoy en otro tema sale la primera lista de los comités de evaluación. Ojo con el dato. Acuérdense que los 3 poderes van a dar un comité de evaluación que van a precisamente filtrar a los candidatos para ministros, jueces y magistrados. Entonces, este es el poder legislativo según una periodista que se llama Leti Robles Rosa. Primero es Ana Patricia Briceño Torres, que es del Instituto de Transparencia de Sonora. Es interesante. Y curiosamente son gente de provincia, de los estados, lo cual a mí me encanta. La verdad es que tanto chilangocentrismo que hay después en ocasiones, ahora es gente de los estados. Maribel Concepción Méndez de Lara, María Gabriel Sánchez García, Maday Merino Damián, ella fue del Instituto Electoral de Tabasco, así que sabemos por dónde viene, y Andrés Norberto García Reper. Curiosamente, es, creo, analista de El Universal. Y este personaje escribía en El Universal que sí podía tocarse al Poder Judicial por la vía democrática. O sea, él estuvo a favor de este tema. Eso ya tiene rato. Entonces, bueno, parece, y lo siento yo, optimista, esta lista revelada por por esta persona y que se confirmaría. Deben salir entre hoy y mañana estas listas de los comités de evaluación. También tienen que salir del Poder Ejecutivo, la va a revelar seguramente la Ernestina Godoy, y también del Poder Judicial. Creo que eso también hoy se aprobaría. De estas personas juzgadoras que van a filtrar a los candidatos a ministros, jueces y magistrados. Por lo pronto, esta se ve bien, ¿no? No veo realmente gente muy vinculada o vinculada al Colmex, al CIDA, al ITAM, al TECA, todas estas colegios, universidades privadas, pero que al margen de que son privadas, están muy controladas por el PRIAN. No veo esto, veo al contrario personas, estuve rápidamente checando de otros estados, ¿no? Incluso son de tribunales electorales de otros estados, en fin. Y está bien, la verdad es que también no solo es la Ciudad de México los únicos, ¿no?, aptos para decidir todo esto. No solo la UNAM ni el Poli, que están bien, pues, pero también hay otras instituciones educativas y hay otros abogados muy buenos. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.